Qué gozo es saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué privilegio para mí poder compartir una vez más a través de estos medios las lecciones que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, con el capítulo correspondiente en Reavivados por su palabra. Estamos llegando al capítulo número 14 del Evangelio según San Juan, un capítulo por lo demás interesante, lleno de grandes lecciones, muchas enseñanzas que haríamos bien en pedirle al Señor que nos dirija para estudiarlo, profundizarlo y obtener de allí lo que el Señor nos quiere enseñar. Este capítulo inicia con una solicitud del Señor Jesús, una petición, una ordenanza que le hace a los discípulos. Dice el verso número 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué estaba ocurriendo en los discípulos? Ellos estaban realmente turbados, preocupados, estaban a la expectativa por todas aquellas declaraciones extrañas que el Señor estaba haciendo sobre Él mismo. Él estaba diciendo que iban a subir a Jerusalén, que iba a ser entregado a los líderes religiosos, que lo iban a crucificar, lo iban a matar, que iba a estar como Jonás 3 días en el vientre de la tierra y entonces al tercer día resucitar, etcétera, etcétera. Todo esto tenía a los discípulos bastante preocupados. Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Sabes? Es la misma solicitud, el mismo consejo, el mismo deseo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Yo creo que si hay algo que caracteriza a toda la humanidad, que si hay algo que nos caracteriza a todos nosotros, es que permanentemente nuestro corazón se ve turbado, porque se ve bombardeado por malas noticias, por peligros. Vivimos siempre bajo la amenaza de un mundo corrompido, de un mundo que está en manos completamente de Satanás, un mundo que está completamente desviado de los principios de Dios y que trae calamidad tras calamidad. Así que si hay algo seguro que tenemos es que nuestro corazón permanentemente se ve tentado, se cede a ser turbado. Pero el Señor va a dar 2 razones para que nosotros no seamos turbados, para que nuestros corazones puedan tener paz en medio de la tormenta, para que nuestros corazones puedan tener paz en medio de esta situación difícil que enfrentamos en los días finales de este mundo. Cree en Dios, creed también en mí. Ahora, alguien pudiera decir, oiga pastor, pero es que nosotros creemos en Dios. Si yo preguntara a la gran mayoría de las personas que conozco si creen en Dios, la respuesta va a ser en un alto porcentaje positiva. Claro que sí, creo en Dios. Entonces, ¿por qué no estamos en paz? Porque el problema es que la orientación de Jesús, el pedido de Jesús, lo que el Señor dice que tenemos que hacer, no es lo que estamos haciendo. Cuando el Señor habla de creer en Dios y de creer en Él, en Cristo, no está hablando de un creer intelectual. El creer de la mayoría de nosotros es un creer intelectual. Es decir, creemos que está, porque hemos oído, porque no nos han dicho, o qué sé yo. Pero el creer del que habla el Señor Jesús es de un creer vivencial, un creer relacional. Es decir, el Señor nos invita a hacer del Padre y a hacer de Él, Cristo Jesús, nuestros amigos íntimos, con los cuales verdaderamente crear una relación permanente. De nada nos sirve creer que Dios existe si no nos relacionamos con Él. De nada nos sirve creer que Jesús realmente vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario y resucitó. De nada sirve si no nos relacionamos con Él. Así que cuando la Biblia dice, cree en mí,
cree en mi Padre, cree también en mí, cree en Dios, cree también en mí, dice el Señor. Está invitándonos a relacionarnos con Él, a intimidar con Él. Y cuando nosotros intimidamos con Dios, que llegamos a conocerlo, como es nuestro privilegio hacerlo, entonces la confianza aumenta. Si un desconocido me pide a mí un favor, pues yo lo hago con mucha cautela. Pero si es alguien que me ama, aunque el favor sea complicado, lo voy a hacer con el corazón, porque sé que la persona que me ama no querrá mi bien. Así que cuando el Señor dice, cree en Dios, cree también en mí, es una invitación a una relación personal. Pidámosle al Señor hoy que nos ayude a tener esa relación. No un conocimiento intelectual, no un conocimiento de la mente, sino un conocimiento de la vivencia. Luego el Señor hace la promesa más extraordinaria que encontramos en la palabra de Dios. La promesa de que este mundo de maldad, de miseria, de enfermedad, no va a durar para siempre, que tiene fecha de vencimiento, que Cristo pondrá fin al imperio de la muerte, al imperio del dolor, al imperio de la enfermedad, porque Él promete regresar. Dice, en la casa de mi Padre, una expresión linda para referirse al cielo. Muchas moradas hay, es decir, hay lugar para todo el que decide aceptar la invitación del Señor. Hay lugar para todo el que decide aceptar lo que el Señor quiere dar. Y si me fuere, una mejor traducción en la Biblia, Jerusalén, y cuando me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Alabado sea el Señor. Cristo viene por segunda vez. Su promesa es cierta. Así como se han cumplido todas las demás, esta promesa también se va a cumplir. Pronto, este mundo dará paso al mundo perfecto, al mundo donde el Señor será nuestro Rey, y aquellos que le hemos aceptado, que le hemos recibido, que hemos decidido caminar con Él en sus principios, viviremos eternamente. Hay otra expresión que quiero desarrollar de este capítulo. Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Conocéis el camino?, le dijo el Señor a los discípulos. Y ellos preguntaron, dinos cuál es el camino, no lo conocemos. Yo soy el camino. No hay otro camino para la salvación. No busques atajos, no busques veredas. El único camino es Cristo Jesús, conocerle. Tomás le hace una petición, algo, como podríamos decir, arriesgada. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le contesta, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí quiero detenerme un momentico. ¿Saben que cuando nosotros decimos o preguntamos acerca de la razón por la cual vino Jesús a esta tierra, entonces nosotros siempre decimos para salvar al ser humano, para pagar el precio del pecado? Pero realmente esa fue la tercera razón por la cual vino Cristo a esta tierra. La primera razón por la que Jesús vino a esta tierra fue para mostrar que Adán, en su condición primaria, no debió haber pecado, que el pecado no tiene razón de ser, que el pecado no tiene ninguna explicación, que es inexcusable. La segunda razón por la que Cristo vino fue para mostrarnos el verdadero carácter del Padre, vindicar al Padre. Porque ustedes recordarán que se había distorsionado, al igual que ahora, el carácter del Padre. Por eso Él le dice a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque sean una misma persona, es porque tienen el mismo carácter, el mismo accionar. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, el amor es de Dios, que envió a su Hijo para que viniera a nuestro lugar, pagara
deuda de nuestro pecado. Hay otra expresión de este capítulo que quisiera también resaltar. El que cree en mí, dijo Jesús, las obras que yo hago las hará y aún mayores. Y la expresión aún mayores no tiene que ver con hacer cosas más extraordinarias que le quiso Jesús. Jesús levantó a un muerto después de 4 días de enterrado. Así que, ¿qué más poderoso puede ser que eso? Las obras mayores, la expresión mayores no es en tamaño sino en cantidad, porque Cristo tenía nada más un tiempo limitado en esta tierra, pero los discípulos estarían permanentemente actuando. Nosotros estamos llamados a hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. 2 cosas más resalto antes de ir al último tema. Orar en el nombre de Jesús. Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y oramos en el nombre de Jesús, porque en nosotros no hay méritos. Realmente nosotros no merecemos jamás ser escuchados por Dios. Pero Cristo ocupó nuestro lugar. Y ahora el Padre ve a Cristo en lugar de nosotros. Y cuando vamos a Jesús, entonces somos cubiertos por la gracia redentora del Salvador. Orar en el nombre de Cristo no solamente es mencionarlo al final de la oración, sino vivir los principios de Cristo Jesús. Por eso, conectado con esto, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra forma de expresar el amor de Dios. Yo amo a Dios, pero vivo como yo quiero. Yo amo a Dios, pero no obedezco su ley. El tal es un mentiroso. El tal no ama verdaderamente a Dios. Y por último, vamos a encontrar en este capítulo la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Consolador. Aquel que vendría en el lugar de Cristo para acompañar a los discípulos y conducirlos a toda verdad, a guiarlos a toda verdad. Vamos esta mañana a pedirle al Señor que nos ayude a ser llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, transforma nuestros corazones, guíanos a toda verdad, condúcenos por la senda por donde Cristo quiere que caminemos y permítenos hacer el trabajo que Cristo quiere que hagamos. Ojalá esa pueda ser nuestra oración. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor, no como el mundo la da. La paz del mundo depende de lo que ocurra. La paz que da el Señor depende de que Cristo esté en el corazón. Y cuando Él está en el corazón, simplemente hay bendición, simplemente hay victoria. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado, Señor, sea tu nombre. Querido Dios, gracias por la promesa del Espíritu Santo. Por favor, llénanos de Él. Espíritu Santo, toma nuestras vidas. Espíritu Santo, te autorizamos para entrar a nuestros corazones. Transfórmalos, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Cristo, porque regresas. Ayúdanos a estar listos. Y mientras vienes, preparar a otros para que también estén listos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Un feliz día para cada uno de ustedes.